Listo. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Buenas noches. Alejandra Mesa Restrepo. Vivo en la ciudad de Sincelejo. Encantada por compartir con ustedes estos conocimientos que hemos adquirido en el transcurso del curso. Igualmente para Aleja y todos los compañeros, yo me llamo Edna Constanza Barrera, soy de Villavicencio, Meta, del llano colombiano, pero en este momento pues me encuentro también en el llano, pero en la parte del Casanare. De verdad que sí es una experiencia muy enriquecedora poder conocer otros compañeros de diferentes ciudades aquí en nuestra nación. Y pues qué bonito poder compartir también sobre, bueno, los temas de esta materia. Buenas noches, compañeras. Mi nombre es Manuel Restrepo. Yo vivo en la ciudad de Medellín. Estoy cursando cuarto semestre de Ingeniería Informática y también me parece pues muy apropiado este tipo de espacios, más este tipo de conversatorios pues para el tema. Bueno, buenas noches compañeros. Mi nombre es Maura Fontalvo. Estoy en la ciudad de Barranquilla, estoy en noveno semestre de psicología, junto con mi compañera Alejandra Mesa. Para mí es un placer trabajar con ustedes en temas tan importantes como es el tema de la doctrina social. Es un tema que desconocía un poco, aunque mi religión es la católica, desconocía algunos temas que son de relevancia y los cuales vamos a tratar el día de hoy. Chicos, no sé si de pronto silencian los micrófonos, hacemos las intervenciones para que no se escuche tanta interferencia. Ok, compañero, gracias. Espera, estoy tratando de mirar dónde es que bloqueó el mío. A tu izquierda, eso ahí. A mi izquierda. Sí, ya, ahí ya. Ah, ok, ya. ¿Sí, ya? Ya, ahí. Bueno, entonces la idea es que hoy podamos realizar este conversatorio con temas referentes a todo lo que es la doctrina social de la Iglesia, que es un tema sumamente importante y relevante para cada uno de nosotros conocer de pronto cómo surge esta rama y de pronto todos los aspectos que toca dentro de la parte de la Iglesia. Entonces inicio con un tema o con un concepto que habla de que la doctrina social de la Iglesia es una enseñanza social que se da en todos los aspectos todos los aspectos que se llevan a cabo dentro de la fe o de la religión católica. Esta doctrina social se logra ver en cada uno de los contextos o aspectos en los cuales nos desenvolvemos en la vida cotidiana. Hablaba de una participación política, pero no de la participación política que nosotros conocemos, como es el tema de las elecciones ni nada de esto, sino una participación política donde las personas logren establecer relaciones interpersonales, las relaciones que se dan en el trabajo, las relaciones sociales con las personas del contexto y los demás aspectos que hacen parte de cómo establecemos de pronto esas pautas con los demás. También hablaba de algún aspecto de que cómo surge esta doctrina social, habla de la Renum Novarum, que hace este concepto, hace énfasis en las cosas nuevas y es donde se marca el inicio de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Yo te interrumpo aquí, compañera, qué pena. Y creo, pues considero que es importante mencionar que sobre lo que estás diciendo, pues sobre la doctrina social, que la Iglesia cumple pues un papel fundamental en cuanto a la evangelización y creo que es un aporte muy importante para la sociedad, porque como la Iglesia lo ha querido siempre manejar,
creo que siempre son más los aportes positivos que hace la sociedad que lo negativo que pueda pasar. Entonces, si todos estuviéramos como de acuerdo con lo que la iglesia nos está enseñando en este aspecto, las cosas serían mucho mejor. Sí, claro, compañero, porque cuando hablamos de evangelización, cuando evangelizamos es cuando de pronto llevamos nuestro conocimiento, lo que sabemos o nuestro ser a las demás personas. Y eso hace que hagamos parte de esta gran rama que es la doctrina social. Correcto. Compañera, compañeros, algo que quería aportar ahí cuando hablamos de evangelización, pues, y un término que me llamó mucho la atención, y es que cuando hablamos de evangelización no se habla del hombre o de la persona como un ser abstracto. Eso es de suma importancia porque no es, hay que tener claridad que cuando se habla de evangelizar, no es como cambiarle totalmente el chip o los pensamientos que tiene la otra persona con respecto a la iglesia. Es mirar cuáles son las creencias, cuáles son los conocimientos, cuáles son las perspectivas o desde qué enfoque cada persona mira a la iglesia, y a través de los conocimientos que se tienen, llegar a ellos y también tratar pues como de enseñarles o de llegar a identificar pues cuál es la verdadera misión de la iglesia como tal. Exacto, es que en este tema la iglesia no ve pues a la gente pues o a los individuos como un solo ser, sino que tratan de hacerlo ver más como una generalidad, como la humanidad en general. Entonces sería la idea de ellos de la doctrina, de la evangelización, pero no solo en el ser individual, sino de una humanidad más completa. Exacto, y ahí es donde entra el tema de los derechos humanos. Se habla mucho de la dignidad, del respeto por el otro y del respeto por las creencias y de pronto por los conocimientos que tienen los demás. Como decía la compañera Alejandra, el evangelizar de pronto y yo compartir lo que yo conozco o lo que yo sé, lo que yo practico. Ya depende de pronto de la persona cómo canaliza eso que yo le estoy compartiendo. Y es donde va lo de la parte de la dignidad, como lo decía, de los derechos humanos. Respetar al otro y respetar sus criterios y respetar lo que es en sí, su ser. Claro, y aquí ya entra también un tema muy importante que también hace parte pues, de la doctrina, y es la ética. Como dice la compañera, ya también va una parte primordial, y es la ética de cada persona. La ética sería como la manera en que las personas ejecutan pues o hacen sus... O sea, lo que tenemos que nos dice que hacemos las cosas bien o mal. Eso es como el concepto de ética que puedo yo ver en este tema. Perdón, compañeros, yo quería desde hace rato, quería hablar un poco, pero no sabía cómo desbloquear mi micrófono. Lo voy a dejar desbloqueado porque se me complica de pronto para poder participar más fácil. Un poquitico retrocediéndome al principio donde estabas hablando, Maura, yo realmente pues la parte de la doctrina social de la iglesia no la había estudiado, sí, como creo que para todos es nuevas muchas cosas. Sin embargo, la parte social en cuanto al trabajo social con personas se está enfocando en la materia como tal. Sí, la Iglesia Católica, sin embargo, también en algunos momentos en las lecturas que hice, también retoman algunas otras religiones, porque también hay otras religiones que practican la parte social y humana, ¿sí? Entonces, como que esta doctrina social encierra, no solo hablando, la doctrina social de la iglesia, no solamente hablando quizás una en específico, sino que quizás iglesia en cuanto a la humanidad, ¿sí? Porque
se habla de las personas como iglesia, cuando, o sea, todo aquel que pues se acerca a Dios, ¿sí? Entonces, la parte de poder dar la enseñanza o impartir el conocimiento, lo que viene a ser la evangelización, impartir en las personas esa parte moral y ética donde, ya que estás hablando, Manuel, que está la parte ética donde vienen los valores y la enseñanza o esos fundamentos católicos o esos fundamentos que nos enseñan y nos llevan a ser hombres o en general o seres que podamos revelar el amor que nos ha sido revelado por medio del Señor Jesucristo. Porque lo que nos enseña la doctrina social es que esos principios básicos de la doctrina social nos han sido revelados como fundamentados en el amor que se nos ha dado o se nos ha mostrado por medio del Señor Jesucristo. Donde también en lo que podía estudiar vemos que la doctrina social se desprende de ella o se habla de ella desde la parte filosófica, desde la parte teológica moral y desde la parte ética, que es donde tú estás hablando, Manuel. Correcto. Bueno, y de pronto retomando ya que la compañera Edna habló un poco acerca de los principios básicos de la doctrina social, mira que ahí decía que esto constituía en el corazón de la doctrina social católica. Dentro de esos principios, mira que tenemos como primer elemento la dignidad, que era lo que yo les comentaba, de que esta dignidad está dada por Dios desde hace mucho tiempo y que igual cobra relevancia porque hace parte también de la parte jurídica o de lo que es la parte de la normativa que tenemos en nuestro país. Dentro de la Constitución política. También hablaba de somos cuerpo y alma, que no podemos, o sea, que somos una sola unidad, que es un solo ser. También hablaba de el hombre como un ser social, por naturaleza somos personas sociales porque podemos establecer relaciones interpersonales con los demás y podemos evangelizar en este momento y también podemos realizar doctrinas sociales. También hay otro principio que es la sociedad justa. Tenemos la libertad también, como lo mencionábamos anteriormente, la libertad de expresar nuestro pensamiento o nuestra teoría o nuestra teología. Y hay un aspecto muy importante que habla de compartir los bienes. Entonces, miren qué tan relevante es de que a veces creemos que no estamos haciendo doctrina social, pero fíjense que con todos esos principios, cada uno de nosotros, desde nuestro quehacer o desde nuestro contexto, abordamos esos aspectos y estamos Compañera, no sé, qué doctrina pena social. interrumpirla, pero no se le entiende muy claro su aporte. No se entiende. Bueno, yo me puse los audífonos para poderte oír mejor porque cuando estaba con el solo teléfono no te oía verdaderamente muy cerca, pero ya con los audífonos te oigo mejor. Bueno, yo les comentaba que dentro de la doctrina social existen unos principios básicos y que esos principios básicos constituyen el corazón de la doctrina social de la parte católica. Y está como primer principio encontramos la dignidad que está dada por Dios y que a la vez está regida por las leyes. Es que se escucha mucha interferencia. Sí, hay mucho ruido en un micrófono. Sí, claro. Se escucha muy fuerte. Sí, se escucha muy fuerte el micrófono. Bueno. ¿Todavía? No, ya ahora. Voy a cerrar el mío a ver si... Bueno, entonces yo le comentaba que dentro de la doctrina social existen unos principios básicos que son constituidos dentro del corazón de la Iglesia Católica. Dentro de esos principios básicos tenemos como primer componente, tenemos la dignidad, que esta está dada por Dios, pero que a la vez está regida por las normas legales de nuestro país. En este espacio hace parte
de lo que es la Constitución política, que establece que la persona tiene derechos, que la sociedad está sujeta a cumplir. Bueno, también hay un aspecto que habla de somos cuerpo y alma, o sea, de que somos un solo ser. La unidad que existe entre el cuerpo y alma es fundamental. Que el hombre es un ser social, por naturaleza somos seres sociales porque establecemos relaciones interpersonales con los demás. También sociedad justa, la libertad y un aspecto muy importante que habla es compartir los bienes. Yo creo que nosotros desde nuestro quehacer o desde nuestro contexto siempre estamos como que realizando estos principios, entonces se podría decir que nosotros estamos siempre como realizando la parte de lo que es la doctrina social. Eso era lo que les quería tenía como esa idea, quería como comentarles. Ven, y yo aprovecho para agregarte ahí lo que estás diciendo, y es que la doctrina social no es una ideología, no es como un suplemento de la fe que muchas veces tiende o se trata de ver de esta manera. Por el contrario, más bien es una visión del hombre ante la iglesia y lo que se quiere es promulgar la misma misión, como decía ahorita la compañera, y es que el mandamiento de Jesús fue solamente amarnos, y eso es lo que promulga esta doctrina. Sí, sin embargo, también quiero añadir algo, y es como las raíces o los inicios realmente de la doctrina social de la iglesia, porque o sea, tuvo que haber una necesidad por la cual ella nació, porque anteriormente no existía la doctrina social, sino que se dio a raíz de las diferencias en las diferencias sociales excesivas. Entonces, antes, cuando no había diferencias sociales excesivas, pues no había la necesidad de que hubiera una doctrina social que llevara pues como a la justicia y al respeto de la dignidad del hombre. Entonces, cuando se empezó a ver en los tiempos pasados, dice que el problema surgió hasta después del crecimiento económico en la época de los reyes, donde se empezaron a marcar verdaderamente las diferencias sociales, pero entonces hubo unas personas, o la historia habla de los profetas, que dice que ellos fueron los que al ver las diferencias sociales y al ver la esclavitud y al ver, porque a raíz de la diferencia que hubo y de que empezó a haber la esclavitud y todo, entonces siempre hubo unos que fueron los apasionados y que lanzaron acusaciones contra los ricos y poderosos y contra los desmanes y las codicias de ellos y el daño que hacían a las minorías o a las personas que parecían menos fuertes. Entonces, a raíz de esto empieza a darse o aparecer, como vienen las clases sociales, entonces se ve la necesidad inmediata de defender al pobre y de promover la justicia social. Y es ahí donde entonces comienza la doctrina como tal, trabajando en pro de lograr objetivos como que los principios básicos del hombre se respeten, como es la dignidad, como es el reconocerse al ser social, que haya una sociedad justa y libre, y ahí es donde vemos todos los principios básicos. Realmente todo se da a base de que surgió realmente, no dentro de la iglesia o no dentro de, sino que de tanta pues tiranía y esclavitud que había por en contra de, a raíz de las diferencias sociales. Entonces, bueno, pues Ven, quería agregar un poquito de eso. Te Sí, interrumpo, Edna, y agradezco porque estás tocando el tema de la dignidad, y esto me lleva al tema que yo estaba hablando ahorita, que era la ética. Y según Aristóteles, la ética y la dignidad van de la mano. Sí, señor. Los dos van como hacia la misma dirección, y la finalidad de ambas es encontrar la felicidad. Entonces es muy válido lo que estás diciendo, porque mira que se encuentra nuevamente con el tema que habíamos tocado ahorita de la ética, y ambos apuntan hacia la misma parte. Y esto es lo que quiere la doctrina de la iglesia. Sí, sí, así es. Como decía al principio también, de que de ahí, por eso dice que la filosofía tiene que ver con la doctrina social de la iglesia. Vemos a Aristóteles que habla de la felicidad
que debe ser una actividad virtuosa constante, decía él. También entonces se desprende la parte ética que tú hablaste también, que dice que van juntas la ética y la doctrina social, pero también vemos que... ¿Me escuchan? Sí. Oh, ok, es que me apareció algo aquí, no sé. Bueno, pensé que se iba a cerrar. No, creo que se cierra a los 40 minutos. Creo que ya debemos de ir cerrando esta sesión. Oh, bueno, ok, pero también creo que habla de que la doctrina social también se desprende de la teología moral, o sea que en medio de todo, pues como que los principios básicos tienen que ver o se desprenden también de la palabra del Señor, porque uno de la teología moral de la doctrina social de la Iglesia sale de las Sagradas Escrituras, de la tradición divina y de la ley natural como el ciclo de la vida del hombre. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún aporte. Sí, Ya para como cerrar. como para ir cerrando y pues para complementar todo lo que ustedes están comentando, estoy totalmente de acuerdo, pero también hay que tener claridad pues que el evangelizar, además de trabajar pues toda la ética para tratar una dignidad del ser humano, su objetivo principal es pues reconocer al Señor Jesucristo pues como el único Salvador y como el que puede ayudarnos a salir a las personas pues a salir de las dificultades, de los conflictos, de las cosas que el día a día se les van presentando. Sería como también aportar Listo, compañeras. Yo creo que queda muy claro pues el tema y deberíamos de ir cerrando ya para finalizar. Les agradezco mucho a todos sus aportes, su colaboración y me pareció muy importante, muy valiosa este tipo de encuentros para poder como compartir el punto de vista de cada uno y compartir los puntos que hicimos cada uno en su trabajo. Sí, sí, muchísimas gracias también, de verdad, a Maura, Alejandra, Manuel, gracias por este tiempo. Y bueno, pues espero no sea el último, que no sea el primero y el último, sino sea el primero de los que vamos a seguirnos encontrando para compartir un poco más. Entonces, hasta pronto. Mil gracias Feliz noche. pues Muchas gracias a estamos en todas. contacto. Feliz noche.